sea, y uno decía 1 más 1 más 1 son 3. Y después resulta que crecimos y nos enseñaron a multiplicar. Y 3 por 1 era 3. Entonces dijimos, pero ¿para qué me enseñaron a sumar primero? Porque hay por detrás toda una planificación en base a nuestra maduración cognitiva, en base a lo que nuestro cerebro empieza a desbloquear en cuanto a una cadena de razonamientos a la hora de madurar. Bueno, con los circuitos de la school ha pasado exactamente lo mismo. Entonces, pero ¿por qué tengo que registrar 30 trades si después voy a aprender otra cosa? Porque la idea es que no sea alguien de afuera que te tenga que venir a decir, che, estás haciendo esto, esto y esto, sin que vos te hayas dado cuenta, porque no importa si es una felicitación o si es una corrección, genera menos resistencia cuando la información la producimos desde nosotros que desde cuando alguien tiene que venir de afuera a decírmela. Una vez que yo produje información y tal vez no sé cómo interpretar toda esa información que yo saqué o extraje en una planilla, sí es más receptivo que tal vez venga alguien y me oriente y me traduzca, tal vez en palabras, todo eso que yo no sabía cómo expresarlo. Así que las planificaciones de los circuitos están pensadas para eso. No hay manera que no avances, ¿ok? Tal vez te sentís que, no sé, tal vez estás en una etapa de diagnóstico, tal vez estás en una etapa de el intermedio fase 1, que estás en eficiencia y decís, pero me falta la liquidez, o, pero si estoy en diagnóstico yo ya quiero arrancar a aprender otra cosa. Que te quedes tranquilo que no va a haber manera de que vos no avances, pero que respetes cada parte del proceso por vos, para que, como te decía antes, o sea, así como cuando pasaste de la suma a la multiplicación, fue más fácil absorber eso, interpretarlo, es a esos mismos fines, ¿sí? O sea, a que primero hay que producir información, producir. En el hacer realmente es que va a estar tu crecimiento, no tanto en el absorber conceptos nuevos, ¿ok? Así que hoy quería compartirte eso, dejarte en la absoluta tranquilidad de que hay una planificación, que el tiempo que inviertas es para que vos avances. Sin una planificación, el tiempo que vos hayas invertido tal vez era estar en un bucle y no saber si voy para adelante, si voy para atrás, como esas vueltas en círculo, sino que mediante una estructura vos sabés que, ok, sí, en primero yo aprendí las sumas, en segundo las multiplicaciones, en tercero, no sé, las potencias, ¿bien? Esto funciona de la misma manera, lo hemos tratado de hacer de la misma manera y ya hay alumnos que han entendido y dicen, bueno, agradezco porque tal vez tenía un montón de información y no sabía lo que sabía. O sea, sí sabían mucho, pero no sabían cuánto sabían o para qué sabían tanto. Bien. Este es el escenario para el día de hoy. A las 9:30 estuvo todo bastante tranquilo, sí, es todo carpeta amarilla, pero sí hay que tener en cuenta que esto que dice all o todo el día son reuniones del G7 que a nivel político, digamos, no es un organismo político, pero sus decisiones siempre terminan impactando a nivel político. Así que tal vez vamos a ver cómo desarrolla el precio, pero la realidad es que lo que salga de acá termina impactando en el gráfico. Y ahora sí, a lo que vivimos, rápidamente nos vamos a hacer un premercado. Vamos por DX, ¿ok? Para los operadores de Forex. Para los operadores de Forex, si es que hay alguno en la sala aún, o de divisas,
hay que, o mi recomendación en este punto de la oportunidad es que independientemente o además de todos esos análisis que vos puedas llevar a cabo, busques también tu ventaja al momento operativo, ¿sí? Porque toda tu habilidad se divide en dos, o sea, la parte que vos analices y en la parte que vos ejecutes. En ambas fases es necesario buscar una ventaja. En el mercado, una ventaja estadística, movimientos que nos hagan ganar más de las veces que perdemos y que esas pérdidas queden absorbidas porque existen las pérdidas, ¿ok? Eh, y en cuanto a lo operativo, exactamente lo mismo. Y le digo esto porque tal vez el mercado de Forex es un mercado bastante más caro de operar en el sentido de que hay bastantes más comisiones, ¿sí? O sea, en los puntos de entrada, o el famoso spread. Hay activos bastante más volátiles y con menos comisión, como oro, como los índices. Entonces, si de repente vos ves que todos tus análisis están bien, pero te tenés que ir un poco más de la gestión porque tenés que dejar, no sé, 2, 3 puntos de diferencia por el spread de tu activo en la plataforma, independientemente de la plataforma, el mercado de Forex tiene bastante spread. Entonces que también empiezas a replantearte dónde es que no está tu ventaja, porque tal vez tus análisis están bien, pero eh, no es el activo el que te está dando esa ventaja, ¿sí? O el que hace que disminuya esa ventaja. Eso para los operadores de Forex, ¿ok? Semanal hemos tenido, así, lisa y llanamente, una apertura con gap, digamos, básicamente está cubierto el nivel de eficiencia, o sea, de apertura. Pero ¿qué pasa? Que esta vela semanal anterior está consolidada dentro de todo este movimiento alcista. Entonces, ¿cuál es la dirección? Alcista. ¿Qué hemos tomado? Liquidez de un bajo semanal. Y si el precio empieza a demostrar, cuando nos pasemos un diario, intención alcista, esta liquidez es suficiente, ¿sí? Es como venir, juntar liquidez y continuar. Perdón, voy a poner ahí, porque después creo que no se veía tanto el análisis. Pero tengo un low semanal que he tomado y tengo una intención alcista. Suele ser combustible suficiente. Bien, el día de ayer hemos tenido eso, o sea, fíjense cómo termina el día de ayer y es un dato no menor la formación de las velas. Porque termina verde, digamos, pero como que es raro, ¿no? O sea, bueno, esto es el gap. La apertura del viernes cierra acá y el salto entre el viernes y el día domingo a la noche, en este caso, está acá. Entonces, ahí es donde tal vez empezamos a ver esos objetivos tomados, porque una vez que tomo este low semanal, el precio ya cerró por la parte alta, ¿ok? Por la parte alta de su apertura, no por la parte alta de otro, otro nivel. Es súper importante lo que acaba de hacer el precio, teniendo en cuenta que acaba de entrar a este fair value en un diario. Por la parte baja sigue quedando liquidez disponible, esa es la realidad, pero la intención en cuanto a una semana ha sido bastante marcada. Para el diario, ¿qué tenemos? Tenemos que el precio vino a completar este gap y está tomando el famoso previous alcista. O el bajo del día de ayer, ¿no? Y acá tengo mi low. Y este es el bajo de ayer.
No hay más nada que eso, o sea, no hay expansión, no hay equilibrios, ya lo hemos cumplido, entonces estamos ahí en una zona importante previo a haber cumplido un objetivo de eficiencia en el semanal que era equilibrar. Entonces, después de una expansión y después de cumplir un objetivo, tal vez el precio necesita esa dirección. Para el diario, no más que eso, voy a reducir rápido 4 horas. ¿Ven? Esto es lo que digo. O sea, acá había una caja. Acá el precio estuvo varias velas intentando decidirse a dónde era que direccionaba. Teníamos como objetivo el gap y el alto de ayer. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver esas formaciones, porque acá tengo un pequeño vacío de precio. El mercado, después de tomar liquidez, fíjense que esto es increíble, o sea, de tomar liquidez del alto previo viene a volver eficiente todo esto, ¿sí? De hecho, si tiramos un FIBO, ¿sí? Había un pequeño vacío de precio, llega hasta el 0,6 y lo único que nos dice esta última vela de 4 horas es que hemos tenido una absorción, ¿sí? O una completa indecisión porque estamos hablando de una vela doji. Por lo general, las velas dojis anticipan volumen en el mercado, ¿sí? Para los chicos que estén por avanzar a la siguiente etapa en el avanzado, van a ver que esta información es clave. Después de una doji anticipa volumen. ¿Para dónde? La realidad es que no lo sabemos, pero en 4 horas sí sería atractivo esperar que el precio, si ya está listo para subir por todo lo que hizo en esta parte, presente un volumen o una cotización con volumen. ¿Sí? Fíjense, acá es lo mismo, o sea, estuvo bastante indeciso el precio hasta que ya tenemos una formación de vela o incluso una intención alcista. Acá hubo un salto en la cotización, obviamente hemos entrado, tal vez venga y lo complete todo, sí, pero si empiezo a ver que DX muestra ya esta intención al alza, por contexto estaríamos listos para acompañarlo a objetivos que tenga por acá arriba, ¿sí? Tal vez absorber puntos de esta trendline alcista que tiene. ¿Sí? Le quedan 8 minutos a la vela de 1 hora y si termina de nuevo con una indecisión como en 4 y arranca volumen alcista, que te vayas directamente a acompañar todos estos objetivos por la parte alta para DXY y en tu activo de Forex por los low, ¿sí? Si operas euro dólar, libra dólar o alguno de ellos. Me voy rápidamente a oro. ¿Qué tenemos en oro? Lindo ahorita. Bien, no sé qué hay acá, pero lo vamos a borrar. Eh, Frente a una intención semanal, ¿no? O sea, en cuanto a un sesgo semanal, seguimos cotizando por la parte baja, es decir, tal vez sigue esta intención de corregir al precio por los low. Entonces, acá vamos a tener este objetivo semanal, el bajo previo de la semana. Ok, esto es un objetivo de liquidez. ¿Qué es lo que sucede con el ciclo del precio? Ante toda esta expansión ha quedado una ineficiencia en el precio o ha quedado un vacío. Acá tenemos el famoso equilibrio de todo este movimiento. Acá tenemos un equilibrio semanal, ¿ok? Y eso es todo lo que veo. Obviamente hemos tomado el alto de la semana anterior y haciendo zoom vemos que hemos tomado liquidez de la semana anterior
y hemos equilibrado en un semanal. Vamos a ver en un diario qué reacción tenemos. Eso fue el día de ayer. ¿Dónde está nuestro alto de liquidez más cercanos en base, lo mismo, en base a la dirección de precio tenemos acá? Este previos alcista, porque imagínate que la idea es comprender el ciclo a través de toda su fractalidad, ¿no? Pero si tengo en semanal un objetivo de liquidez y el de eficiencia por acá, para el diario funciona lo mismo. Tengo el objetivo de liquidez acá, ¿sí? Porque al haber cumplido la eficiencia tengo que irme a la liquidez. Pero en una menor temporalidad, tal vez el precio saca la liquidez y viene a buscar al menos esta ineficiencia que tenemos acá, ¿sí? O este vacío de precio que ha quedado por acá. Teniendo en cuenta que oro está corrigiendo, ¿sí? Todos estos días han sido súper alcistas para oro y eso está bien, de hecho es sano, pero se encuentra con un tope de un equilibrio semanal, ¿ok? Por eso no era lo mismo ni esta reacción alcista, ni esta, sino a tener en cuenta cuando el precio tome este previous de, del día anterior, a tener en cuenta porque tiene un tope, es decir, tiene un objetivo semanal cumplido, ¿ok? Ya si de repente lo vemos seguir desplazando, ok, tal vez toda esta absorción ha sido suficiente como para irnos por toda esta liquidez, pero atentos a no tal vez estar operando en contra de lo que está diciendo una intención hace semanas. Bien, yo sé que a veces uno parece que dijera, no, pero ¿cómo voy a vender? Sí, pero después el precio arma estas mini compras y cuando alcanza un objetivo macro, que por eso es que arrancamos desde un macro, se descuelga y teniendo en cuenta cómo es oro, que es un activo súper volátil, súper lindo y súper direccional, por eso eh, es un buen activo para tenerlo en cuenta a la hora de operar, no tiene tanto spread, es un activo que me encanta oro. Fíjense todo lo que hay en toda esta liquidez, ¿no? Es como que el precio de repente son esas famosas zonas institucionales o zonas de interés, porque no quisiera llamarlo como alguna metodología lo entienda, pero fíjate que el precio en esta zona llegó, es decir, funcionó como objetivo, reacciona, reacciona, y cuando vuelve a romper, vuelve a retestear esta zona, ¿sí? Entonces, esos niveles de soportes o resistencia, como para no marearte, pero hay niveles interesantes en el precio. Ok, continúa su intención, pero ahora vuelve el precio hasta acá y está nuevamente negociando. Que veas cómo hay niveles de negociación en el precio como esto. Por eso te digo que seas paciente porque no es lo mismo toda esta expansión que tuvo o toda esta expansión que hubo a tomar liquidez, por ejemplo. Toda esta expansión era para buscar esto. Y tal vez toda esta intención era para volver eficiente o cubrir estos niveles. Ahora, cuando el precio se encuentra en zonas de negociación, déjalo negociar hasta que no expanda para que no estés renegando, porque realmente nos vamos a 4 horas y acá lo último que hay es un rango. O sea, no hay más que eso. Está ahí como consolidada la acción de precio. Si bajamos un poquito a 1 hora, es exactamente lo mismo. ¿Qué podemos aprovechar tal vez para la apertura de la bolsa de valores? Con una intención alcista, acompañar al precio de tomar la liquidez más cercana. Después de eso, que te dejes una compra histórica para oro, no lo sé. O sea, no lo podría proyectar porque acá hay un montón de liquidez e incluso hay vacíos de precio e incluso ya sabes que tenés la dirección de la semana en contra. ¿Ok? Así que para oro está lindo el panorama cerrando con esta linda intención en 1 hora,
directamente acompañarlo en compras hasta la toma de este previos, por lo menos, que es el objetivo más cercano que tiene. Y me voy a pasar rápidamente a echarle un vistazo al querido Nas. A ver, creo que es este. Qué lindos movimientos los de Nasdaq que viene teniendo, viene recuperando volatilidad después de la guerra. Semanalmente esto fue muy complejo. Transitar esto fue bastante complejo en cuanto a lo operativo. Existieron rachas negativas para todas las maneras posibles de leer el mercado y no era por tu metodología o por tu manera de leer el mercado, sino por el mercado mismo. O sea, se, se presentó un conflicto armado que tal vez, ¿cuánto podés llegar a testear una estrategia? 2, 3, 4 años. Bueno, 2, 3, 4 años atrás no había habido un conflicto armado. La última situación bastante más compleja fue el movimiento del 2020, o sea, de la pandemia, y ni siquiera tuvo esto, esta formación el precio. Entonces, si de repente hay eventos que no se dan todos los días, no es maduro entender que el mercado no se comporte como se comportaba todos los días. De repente el mercado se acomodó y fíjate lo que sucede, o sea, Nasdaq continuó con su direccionalidad, con su intención alcista. Acá se quemaron cuentas, muchas. Acá se perdió plata, muchas. Acá hubo traders que se rindieron, sí, muchos. Y acá hubo traders que sobrevivieron, sí, una de ellas te habla. Porque tu tarea no es adivinar lo que va a pasar en el mercado, tu tarea es hacer exactamente lo mismo todos los días, o sea, confiar tanto en lo que haces que entrar a hacer todos los días lo mismo sea lo único que te deje tranquilo. Acá en todo esto se queman cuentas, acá en todo esto se pierde dinero, sí, pero es parte de las probabilidades, o sea, realmente, fíjate lo que sucede acá, como que uno empieza a entrar en caos y después realmente el mercado solo expande al alza. Entonces, si ya me tocaron todos los SL juntos, porque mi estadística o mis métricas me dicen que tengo un 60% de asertividad, 70, 80, el que tengas, no importa, con que tengas un número es válido. Pero la matemática no se presenta de manera lineal en cuanto en el mercado y en cuanto a las estadísticas. Se presenta de manera aleatoria. Puede que te toquen todos los TP juntos y después todas las pérdidas, puede que te vaya tocando una y una, o puede, como en estos casos, como en estos meses, fueron muy complejos dentro del mercado, que te toquen todos los SL juntos. Todos, ¿eh? O sea, que vos hagas todos los días lo mismo que tenías que hacer, que sigas estudiando el sistema, que sigas respetando tu plan y que todos los días sea un SL. Pero, matemáticamente, lo que te tiene que producir es felicidad, porque si ya se quemaron cuentas acá, si ya tu matemática arrancó con toda la parte roja junta, todo lo que queda después es la parte verde. Es tu parte profit, ¿sí? Pensá así las matemáticas del market. Y ahí nos vamos a poder desprender de lo que serían las emociones, porque si te tocan todas las profit juntas, significa que estás muy cerca de que incluso tu racha negativa o tu parte negativa se acerque. No que, soy un capo. O sea, sí, soy un capo, pero no por eso te vas a sobrelotear, sobreapalancar. No, 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 pensá la matemática como realmente funciona. Acá tenemos el alto de un semanal. La apertura con gap ha sido muy fuerte. No lo tomaría como objetivo en este momento este gap porque si fuera por eso Nasdaq realmente deja, pero después si se lo quiere llevar, se lo lleva de una, no venir a buscarlo y después continuar su intención. Entonces, para un semanal,
Obviamente, ¿por qué marco este? Porque es el último objetivo medianamente válido, más cercano que tenemos. Después lo tenemos por acá. Semanalmente. Semanalmente estamos súper alcistas. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el objetivo más cercano? Ese previos. Tenemos la toma de el alto del día de ayer. ¿Sí? Hermosa expansión de NAS. Creo que fue también respuesta a un alto al fuego que hubo de parte del presidente de los Estados Unidos. Parece que tenía ganas de cesar el conflicto. Tenemos el previous tomado. El previous alcista. Ahora, ¿qué le vamos a dejar como objetivo a este previous alcista? Le vamos a dejar al menos un objetivo de eficiencia, un 0,5, o sea, la mitad del movimiento como para confluenciar más adelante si es que se presenta algún tipo de vacío en el precio, un FBG o inverso. Por acá estamos teniendo inverse fair value gap en lo que sería un diario. No le pongo FBG porque es inverso, o sea, es tanto de un lado como del otro. O sea, hay todo acá, ¿no? O sea, hay una zona de interés. Tengo vacío de este lado, vacío de este lado, tengo el gap. Hay bastante interés al momento en el que el precio, e incluso acá está el equilibrio. O sea, toda la eficiencia junta está por acá. Ahí tenemos el equilibrio. Bien. Pero conociendo Nasdaq, cuando arranca o cuando se posiciona en una dirección, muchas veces esos objetivos quedan para más adelante, podríamos decirlo así. ¿Por qué dejamos marcado estos objetivos de eficiencia? Porque hemos tomado la liquidez más cercana, ¿sí? O sea, entonces, tengo tomado un previous, probablemente el precio necesite volver eficiente este movimiento, pero que no te olvides que en el semanal el objetivo está por acá arriba. ¿Por qué digo esto? Porque Nasdaq de repente se descuelga a cumplir un objetivo. Los movimientos de Nasdaq son muy precisos y también es un activo súper lindo porque son a cumplir un objetivo y se vuelve con la misma fuerza con la que baja, muchas veces se vuelve porque no tenía más nada por hacer en ese momento. ¿Sí? Entonces, dejar marcados objetivos de eficiencia es por si en la apertura, dentro de 20 minutos, lo ves que baja terriblemente o lo ves que sube terriblemente, que entiendas que va a buscar algo y también le quedan objetivos por la parte baja. Pero en cuanto a 4 horas, estamos medio que acá. ¿Sí? O sea, hemos tomado liquidez, eso está buenísimo. Si continuamos bajistas, sabemos que nos podemos ir con Nasdaq hasta los objetivos de eficiencia más cercanos. Y en 1 hora, como para ver, esto está lindo, porque tengo, miren lo que hablábamos recién, una indecisión, estoy hablando de velas de 1 hora, ¿ok? Una indecisión que por lo general anticipan volumen. Y yo tengo volumen que cierra muy bajista, sí, tengo bastante volumen bajista. Eso me da un buen indicio de que podemos ir a tomar tal vez esta liquidez más cercana o a rellenar un poco de el vacío que ha dejado la expansión de ayer. Ahora, ¿por qué te digo que dejamos la liquidez más cercana? Porque todo esto puede ser el objetivo y después arrancar para el otro lado. Entonces, teniendo en cuenta qué objetivo cumplió y qué objetivo me deja, yo ya me puedo mover, ¿sí? Y marcamos objetivos hasta 1 hora o en 4 horas o en diario para que cuando estás en 3 minutos no veas que tenés la compra del año y de repente Nasdaq se descolgó en sentido contrario. Porque al momento de que se topa con un objetivo semanal o con un objetivo diario, ya las menores temporalidades como no tienen demasiado por hacer. Algo súper lindo que me gusta de 1 hora en Nasdaq por acá es que hay un pequeño vacío inverso
Hay un pequeño vacío inverso por acá. Eso me gustó mucho. Eso me gustó mucho. Obviamente toda esta liquidez es súper atractiva. Y sí te diría que para lo que es NAS, esperes a su apertura y 10 minutos más. Sí, o sea, la apertura tiene una volatilidad hermosa, pero no hay necesidad de que intentes atajarlo a lo Dibu Martínez, ¿no? O sea, más bien entiendas qué objetivo liquida y para dónde se posiciona. Así que hasta aquí hemos llegado con el premercado de hoy. Espero que nos podamos seguir viendo durante otros premercados, pero nos podamos seguir viendo sobre el feed del school y que documentes todo tu avance, que publiques lo que ves, que publiques lo que operaste, que saques tus propios balances, no es para nadie más que para vos, porque cuando entres a revisar tu historial de school, diga, miré cómo arranqué analizando las cosas que pensaba, o sea, no es solo cómo analizo, sino quién era yo analizando en ese momento, cómo interpretaba el market hasta ese momento. Y cuando tu cabeza cambia, cuando tu cabeza madura también, realmente te das cuenta que la evolución ha sido a través de los gráficos, pero es tuya. Así que ese es el principal objetivo de todo, verlos evolucionar, verlos crecer, verlos madurar. Realmente es una habilidad que es obligatorio, ¿sí? O sea, es obligatorio que madures, es obligatorio que lo sepas interpretar como tal, como un modelo de negocio con sus altos y sus bajos, con sus pros y sus contras, para que no te vuelvas un hobby caro o que en realidad te termine provocando más angustias que las felicidades que te puede llegar a dar. Te mando un saludo, te deseo una exitosa sesión y nos estamos viendo en otro premercado. Chau, chau.